colegas, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Juris al Paso. En el día de hoy nos acompaña el doctor Hernán Bota, le damos la bienvenida, quien obviamente no necesita presentaciones, sobre todo en el fuero rosarino, pero lo vamos a presentar igual. Hemos traído un colega, hemos traído a un colega de la profesión, pero también al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Así que, bueno, bienvenido. Bienvenido, Hernán. Bueno, muchas gracias, estoy muy agradecido y para mí es muy importante estar acá. Quiero que sepan que caminaba por la vereda, cuento a la gente, estamos grabando acá en la calle Moreno. Cotidianamente es lugar de paso para mí, detenerme en la vida, ojear los libros, mirar, chusmear un poquito que iba saliendo. Y nunca imaginé que en la trastienda iba a estar este lugar para grabar y que un día me iba a tocar que me entrevisten, así que muy agradecido y muy orgulloso de que hayan pensado en mí. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que ustedes cuando termine el tema hayan sentido que valió la pena. Sí, no, ni hablar, porque además sabemos que ejerces la profesión, has ejercido. Hoy la gente por ahí que nosotros entrevistamos que culpa o tiene cargos circunstanciales también, ¿no? Institucionales, alguna responsabilidad institucional. Institucionales, también circunstanciales, porque tienen periodos y demás. Nos interesa saber esa faceta porque uno ha estado de los distintos lugares del mostrador, de la vidriera, y bueno, tenés un conocimiento seguramente muy acabado sobre el abogado que quizás la época que vos te formaste en la universidad, en la que nos formamos varios de nosotros, como también en la nueva abogacía, ¿no? Hoy desde tu rol más institucional y por supuesto académico. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo siempre cuando me preguntan viste que completé un formulario, te preguntan tipo carta de presentación, ¿qué es eso? Yo digo abogado antes que cualquier, vas a ser que docente, porque es la nuestra una de las, a lo mejor pocas profesiones que te forman una vez que te sentís lo que sos. Vos te sentís lo que sos, porque podés ejercer apenas terminás en la facultad, te graduás y te matriculás en un colegio, ejercés la profesión, en fin, por la cantidad de conocimientos que incorporás, que te llevas, por cómo te forma de una manera integral. Yo sostengo que es una de las carreras que más integralmente forma al ser humano, porque ves de manera interdisciplinaria muchos conocimientos. Entonces, sos abogado y te sentís abogado. Entonces, es usualmente mi carta de presentación, y lo digo con orgullo. Sí, claro. Sí, bueno, nosotros también. Exactamente, de la misma forma nosotras también. Y obviamente también otro gran orgullo, la universidad pública, que por ahí un poquito para ya entrar en tema, nos gustaría empezar con este tema que lamentablemente hoy tenemos que traer por todo este contexto que está sucediendo ante el desfinanciamiento de lo que es la universidad pública. Bueno, vos hoy estás en este rol, en este lugar que es muy importante. Me imagino que un desafío enorme también afrontar en tu gestión crisis como Sí. la que estamos atravesando. Mira, yo siempre digo que qué suerte han tenido mis colegas decanos que me han precedido en el cargo, porque los míos han sido hasta ahora 7 años, casi matemáticamente, porque los cumplí la semana pasada o la otra, 7 años plagados sucesivamente de distintos vicisitudes, infortunios, dificultades. Sí. Apenas asumimos allá por abril-mayo de 2019, a la semana literal, nos tocó la visita de los pares evaluadores de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que venían a auditar de manera académica la facultad. Acreditamos la carrera, muy bien, pero bueno, fue el primer gran desafío. Marzo de 2020, pandemia. Lo que significó para cualquiera de las profesiones, tremendo, pero en la nuestra, en el sector académico, una comunidad académica con miles de integrantes entre docentes, no docentes y estudiantes, en una universidad que no tenía gran tradición en la virtualidad y en la utilización de herramientas digitales. Bueno, echar mano a todo eso para reconvertir enseguida y poder seguir prestando este servicio a la vez que tanto amamos. Que los estudiantes sigan cursando y rindiendo, que los docentes trabajen, en fin, cómo hacer todo eso. Y después, cuando se superó eso, que gracias al esfuerzo de mucha gente se hizo satisfactoriamente, tuvimos la suerte, es una suerte, que merced a una política, y ahora voy a lo que vos me preguntabas, porque se encadena con eso. De verdad era defensa de la universidad pública, el rector decidió, por primera vez en muchísimos años, nunca se había hecho de esta manera, invertir mucho dinero en el edificio de la facultad. ¿Ustedes lo conocen? Sí. La nuestra es una facultad que funciona en un lugar maravilloso, es un palacio, es un monumento histórico nacional del año 1890, los antiguos tribunales provinciales con sede en Rosario, pero que es tan bello y está tan arraigado en nuestro corazón como difícil es
de mantener, de ir, digamos... Y costoso. Costoso y es un lugar que no estaba pensado para el uso que tiene, lo que nos desafía permanentemente. Entonces convivimos casi 3 años con una obra teniendo no operativa media, o sea, la mitad del edificio. También reconvertir, buscar lugares, etcétera. Cuando eso se hizo en un acto maravilloso de inauguración, después de casi 3 años, el año pasado, bueno, sobreviene todo lo que estamos viviendo y ahí voy a tu consulta. Mira, yo espero lograr el equilibrio para responderte de manera contundente, pero también haciendo la aclaración y la salvedad que lo digo despojado de cualquier connotación política. Yo soy el decano y cualquier decano que luego venga tiene que ser el decano de todos, de los que piensan en la derecha, en el centro, en la izquierda, más acá, más allá de la paleta ideológica y política. La facultad y la universidad pública es uno de los pocos reservorios de libertad que queda para pensar, para hablar y sobre todo para hacer, para sentirse y para hacer. Por eso yo siempre quiero aclarar que me siento el decano de todos. Cada uno, por supuesto, tiene su forma de pensar y de ver las cosas, pero en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario se toleran y se permiten y se alientan todas las voces, las posturas ideológicas, doctrinarias, científicas, religiosas, todas las libertades. Eso no obsta, hecha esa aclaración, eso no obsta a que quienes ocupamos roles de gestión tengamos el deber de denunciar lo que está sucediendo. No solamente porque tenemos dificultades cotidianas a las que nos enfrentamos, sino porque quienes estamos convencidos que el desarrollo del país está íntimamente ligado a la inversión que se haga en educación, y si esa educación es pública para todos, es decir, que se aliente el acceso de todos, tenemos que decir lo que está pasando. El nuestro es un país de los que está entre los países que menos invierten en formación, y especialmente en formación universitaria y en educación. Es imposible pensar en un futuro que nos contenga a todos, en un futuro que sea inclusivo, en un futuro que sea el de un país desarrollado, con una sociedad desarrollada, si no invertimos en educación. Esto no es un berrinche del sector académico, no es una puja por ganar 2 pesos más o 2 pesos menos. Esto tiene que ver con el país que queremos. El Estado desarrollado destinan hasta a veces el 3% de su PBI a educación. Nosotros estamos en el 0,4, 0,3%. Que el 65-70% de los docentes perciban salarios por debajo de la línea de la pobreza, te hablo de los docentes universitarios que tienen sobre su espalda la inmensa responsabilidad de formar a nuestros jóvenes. Eso no sucede en otros lugares. Esto que te estoy diciendo viene a romper lo que ha sido una política de Estado a lo largo de la historia. Mira, los argentinos tenemos esa palabra que está tan de moda, grieta, es una historia de divisiones y desencuentros el de nuestro país, cuando te pones a analizar desde la colonia, desde la colonia hasta ahora. Desde siempre. Y en ese marco de desencuentros podemos identificar pocas cuestiones que nos han entrelazado y nos han hermanado a lo largo de los, pongamos números matemáticos, 250 años de historia, los que tenemos. Sacando el fútbol a nivel nacional. Después vamos a hablar de fútbol, que es muy importante en mi vida. Sí, obvio. El fútbol. Pero la causa Malvinas, sí, la cuestión de los derechos humanos, las políticas de memoria y la educación. Mirá lo que te voy a... o cómo yo fundamento esto que te digo. Década del 80, siglo XIX, ley 1420, educación pública. Sancionada en un contexto de gobiernos liberales, como fue la generación del 80, digamos, la etapa final del siglo XIX en la construcción del Estado Nacional. Una ley que consagraba la laicidad de la educación, en fin, que la hacía pública, etc. Un gobierno de determinado signo político. Vamos a 1918, gobierno de la Unión Cívica Radical, la reforma universitaria. Bueno, ustedes les toca en carne propia por dónde son, etc. La reforma universitaria del 18, gobierno radical. Década del 40, la gratuidad de la enseñanza universitaria, gobierno peronista. Década del 60, creación de universidades nacionales, volvió a pasar en los años 2000. ¿Qué quiero decir? Hubo a lo largo de esta historia y en diferentes contextos políticos de la historia un sostenimiento y una apuesta por la educación, lo que ha llevado a Argentina a ser potencia y a tener este grado de desarrollo que ha tenido. Hoy estamos yendo en sentido contrario, es muy grave lo que está pasando. No es solamente que ganamos 2 pesos los docentes y los trabajadores no docentes, es el daño que se está haciendo
a la formación de nuestros jóvenes y cómo se está contradiciendo una de las pocas políticas de Estado que podemos decir los argentinos hemos sostenido. ¿Me explico? Desde ahí lo enfoco. Entonces, me corro del gobierno nacional, sí, gobierno nacional no. Por eso digo, quiero correrlo del análisis político y del, digamos, de la susceptibilidad y la sensibilidad que cada uno pueda llegar a tener con eso. Lo mío es un análisis matemático, si querés, desde el punto de vista del financiamiento o de lo que es el salario. Y a nivel general lo miro con tristeza porque yo soy hijo de la universidad pública, no solamente porque me gradué en la Facultad de Derecho de la UNR. Soy hijo de la universidad pública porque si no yo no podría haber sido abogado. Sí, y la mía es la historia de la gran mayoría de los graduados de la UNR. Sí, totalmente. Nosotros también. Y lo digo con mucho respeto y aparte yo tengo una convivencia y un reconocimiento hacia la universidad privada que es de público conocimiento. Por supuesto. En fin, no pasa por ahí. Pasa porque el acceso y la posibilidad que da en términos de ascenso social es casi inédito en el mundo. Total. Es casi inédito. Entonces estamos yendo también a contramano de lo que nosotros consideramos que está bien. En todo ese contexto te tengo que decir que sí, que el momento es muy difícil. Ya te digo, casi el 70% de docentes percibiendo salario, y no docentes también, pero sobre todo docentes por debajo de la línea de pobreza. En nuestro caso, que tenemos la inmensa mayoría de docentes con dedicación simple. ¿Qué te quiero decir? Que no vivimos porque no se de puede. las clases. Porque no podemos, porque no alcanza ni para pagar una cochera cuando vas a dar clase o para comprar libros. Obvio. Pero en facultades donde la carrera docente tiene otro tipo de características, porque tienen cargos con dedicación exclusiva, etcétera, aún así no alcanza. Y ahí ves el fenómeno de quienes renuncian y se van porque tienen la suerte que les sale con la actividad privada. Y no es solamente renuncio a la universidad, perdemos un docente. Mirarlo en el contexto general es muy dañino con el recurso humano que se formó durante mucho tiempo. Vos sabés que esa frase de la reforma universitaria que parece una frase hecha, pero es tan la que dice toda la educación es una larga obra de amor. El amor que se pone en la educación, ¿dónde queda eso después que alguien se va de la universidad? Y por otro costado tenés la crisis económica que golpea fuertemente en este momento, que hace que el acceso no sea para todos. Yo no puedo, como decano de la facultad, ser indolente a una cosa así. Yo trabajo, vivo por y para y gracias a un lugar que es sostenido por el conjunto de la sociedad. Sí, total. Yo siempre, en el primer encuentro con nuestros estudiantes, les digo, trabajo para que tomen dimensión que la luz, internet, el banco nuevo, la facultad arreglada, calefacción, aire acondicionado, el piso limpio, no están ahí por arte de magia. También porque mucha gente hace mucho esfuerzo para que eso funcione. Y es perverso el tema, porque mucha gente que hace su esfuerzo pagando impuestos, etcétera, nunca va a ir a la universidad, por su condición social, por su posibilidad económica, o falta de posibilidad económica. Entonces, hay algo que no está bien, que no está bien. Y es obligación de quienes estamos en el sistema defenderlo. Y la forma que encontramos es diversa. Está quien siente que haciendo un paro visibiliza su disconformidad. Estamos los que pensamos que no es por ahí, y particularmente en este contexto, que no es un gobierno sensible a ese tipo de medidas, por lo tanto no es por ahí, además del daño que se le genera al estudiante no dándole clase, no tomando examen, postergando el calendario académico. Pero eso es una forma de ser o de pensar personal que no es representativa de todos y no pretendo que lo sea. Digo cuál es la mía. Está dar clases 24 horas como hicimos el otro día, está la marcha de la semana que viene, que replicará seguramente en magnitud la que hubo hace 2 años. Pero la universidad es una causa nacional. Y lo digo, por supuesto, porque tengo el corazón y porque tengo el alma y porque tengo mi vida en la universidad pública. Pero si no fuera así, tampoco dejaría de ver lo que significa en la historia de nuestro país y la posibilidad de tener desarrollo. Los premios Nobel son de la universidad pública, el desarrollo científico, la producción de conocimiento. Y ya te digo, el hecho de que Hernán Botha y millones de Hernán Botha sean profesionales gracias a ese edificio que está ahí. Sí, por supuesto. Y además, no sé si te contesté. Sí, creo que incluso nos ilustraste también y nos haces pensar que esto también genera sinergia, y la universidad pública fue mucho tiempo muy mirada para que proliferen las universidades privadas también, y bienvenido sea, digamos, pero a veces fue mirada en su concepción de cómo funcionaban, digamos, inspiracionales. Entonces por ahí digo que es sumamente importante también tomar conciencia y poder divulgarlo, los que hemos tenido la posibilidad de estar. Por supuesto. ¿Cuál es el rol de lo público? Y porque solo el que fue a la universidad pública sabe lo que yo dije en materia de libertad. ¿Qué te quiero decir? En nuestra facultad, a mí me pone muy orgulloso hablar sobre todo del claustro de profesores, porque tenemos doctores en Derecho, investigadores,
tenemos magistrados de todos los fueros de ministros de la Corte, a jueces comunitarios, camaristas, jueces de primera instancia. En nuestra facultad hay 3 ministros de la Corte que son docentes, es la fiscal general de la provincia, la defensora es graduada nuestra, el fiscal regional, el defensor regional. ¿De qué te quiero decir? En nuestra... es muy importante la Facultad de Derecho de la UNR, entonces yo tengo la obligación de defenderla con las armas y con lo que yo siento que sea así. Porque aparte hay un prestigio y una tradición de excelencia. El único lugar, ya te decía, donde se piensa con libertad es en la... Sí. Porque nosotros no pertenecemos a nadie, acá no hay estudiantes, y lo digo sin ninguna connotación peyorativa, que pagan una cuota y hay que darle un servicio. Acá se va por amor, se enseña por amor y se forma en un contexto en el cual tienen lugar todas las voces. Eso no sucede en otro lugar. Yo siempre les digo a los chicos, este es el único lugar en el cual van a sentirse como son. Todo tipo de identidad personal, sexual, la que a vos se te ocurra, política, como dije, religiosa, se respeta y tiene su lugar. Solo el único requisito es el respeto hacia los demás. Pero eso no sucede en ningún otro momento, ni siquiera físico, geográfico de la sociedad, ni tampoco de la vida de las personas. Cuando anualmente tenemos el acto de colación de grado, a mí me gusta... hay que explicar a los chicos, porque hoy son muy chicos, que hubo un grupo que se llamaba Sui Generis, que cantaba Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Eso no se siente en otro lugar como en la etapa de la universidad. Un tiempo que es hermoso y uno es libre de verdad. Entonces, bueno, todo eso tenemos que defenderlo. Sí, no tengo duda. No, la verdad, bueno, impecable. También es una lucha, siempre decimos, sobre todo quienes hemos hecho nuestra formación de grado y de posgrado ahí. Todos de alguna forma, desde el lugar que nos toque, es una batalla que hay que dar y que no hay que cansarse de no solo defenderla, sino también de promocionarla, porque esto que vos decías de damos por hecho muchas cosas hoy. Todo funciona por inercia, nada funciona por inercia, nada. Entonces en eso... Bueno, y hay un deber también, que es el de nosotros, perdón, las corro porque son de otra generación, yo que soy de los más viejos, que ya atravesé 2 siglos distintos, que soy de la época, como decía, la máquina de escribir con carbónico y hoy tengo que usar la computadora o la nube, de inculcar en nuestros estudiantes ese valor que tenemos. Porque muchas cosas, y yo tengo hijos de 20 años, casi 20 años, con lo cual advierto en primera persona como a veces todo parece por arte más, les es dado por derecho natural y no es así. El esfuerzo de la gente tiene valor. Sostener un lugar, cuidarlo, tiene valor. Y responsabilidad, porque estás manejando recursos también que son de todos, porque vos formás parte del todo. Pero viste también que es un gran desafío el de hoy en día hacer ver que todo derecho va acompañado de una responsabilidad. Eso es la obligación también del docente. En la facultad proponemos eso. Sí, yo creo que sí, es crucial. Y para ir sanando un poco el tema que es uno de los bloques que tenemos en la entrevista con vos, el deber de la comunicación. Viste que hoy muchos tenemos acceso a redes sociales y demás, donde a veces se muestra con este tema de las universidades con una especie, o se vicia o se pretende mostrar como que no son claras en la administración. Entonces se mezclan los temas para la gente que hoy vos le reconoces el esfuerzo por pagar y sostener esos espacios a lo que hemos tenido la suerte de ir, digamos, digo como que por ahí se mezclan los temas. Una cosa es lo que claramente nos explicás sobre el rol y la función que tiene una universidad en el país, y otra cosa es los que transitoriamente en un momento determinado también administran algún que otro recurso que recibe propio del rol que están las universidades. Sí. Y no se distingue y se mezcla en la comunicación. Bueno, pero eso es vos hablaste, a ver, están frente a una rara avis porque no tengo redes sociales, no leo solo que me mandan así, y cuando soy muy prudente con todo eso, soy de los que piensan que el mundo no pasa por ahí, pero por supuesto no dejo de reconocer su influencia. Dicho eso, al agravio que hay respecto a la universidad en la cuestión del financiamiento, se suma, y este es un dato objetivo, se suma, por eso lo digo, insisto, fuera de cualquier connotación política, un agravio también en el discurso en los últimos 2 años, vamos a ubicarlo en un contexto. Este gobierno se ha dedicado también a atacar y a mancillar muchas veces a la universidad, no solo con el de financiación, sino en el discurso, quitándole valor, ridiculizando, agraviando, agrediendo.
Y no solo que no es verdad lo que vos decís que circula en redes, sino que nosotros lo demostramos. Nosotros somos de los espacios más auditados que hay. Gastar un centavo requiere un procedimiento administrativo que vos no te imaginas lo que es. Son licitaciones públicas. Yo como decano de la facultad recibo un presupuesto en cuotas, en determinada cantidad de cuotas anuales que el rector envía a cada unidad académica, y yo con eso sostengo el funcionamiento de la facultad, no los salarios que vienen por otro lado. Pero lo que son los gastos de funcionamiento son ejecutados de acuerdo a parámetros administrativos muy concretos, licitaciones, proveedores inscritos en no me acuerdo cómo se llama, comprar, que lo llama el sistema del Estado, comprar, adjudicaciones, procedimientos recursivos, hay un área de contrataciones finalmente en la sede de la universidad que valida eso, salen los pagos, está todo perfectamente hablado. Y además estamos sujetos a auditorías de los órganos de control, por lo tanto no hay más allá de lo magro que es el presupuesto, no hay ninguna posibilidad de que haya desvío de fondos. Aparte las cuentas son totalmente abiertas. No, clarísimo. No, y además también esta trazabilidad que vos Total. referís en relación a lo que ingresa y a lo que Total. sale, a dónde se destina, Total. que por ahí está bueno que tomemos esto para llevar un poco de claridad a la gente. Mira, de que no es No es eso. que uno hace lo que quiere. Es no un es golpe con- muy bajo para mí, para la educación Sí, pública. sí. Ir Lo digo por con ahí, mucho ir por dolor, ahí, ir por ahí, ir es por un ahí. golpe muy bajo, muy Sí, bajo. Sí, sí, por y supuesto mezclar. que eso no quita lo que vos, Yamila, decías muy bien, Sí. de que quienes circunstancialmente ocupamos roles de gestión tenemos el deber y la obligación de mostrar la transparencia. Esto es como la mujer del César, que tiene que parecer y ser y parecer. Está todo abierto para que quien quiera verlo. Nosotros tenemos auditorías, por ejemplo, en la Cooperadora de la Facultad, de la Auditoría General de la Nación. La semana pasada, no, la anterior, me llegó un pedido fundado en la norma que viste que habilita la información pública, el acceso a información pública, pidiendo los movimientos que es la caja chica, el fondo rotatorio para gastos menores de los últimos 2 años. Y lo rendimos perfectamente, acá no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Y no solo porque sea 2 mangos el presupuesto, pues si fuera 1.000 millones también sería Sí, así. claro. ¿Está claro? No, clarísimo. Sí, perfecto. clarísimo. Bueno, vamos a dejar un poquito el tema No, por otro tan lado. triste, porque también es un tema que Por supuesto que no es golpea. son muchas más las cosas lindas que pasan Sí, en la por medida que supuesto, la pero otra. Sí, hoy por no supuesto. Pero este es un podemos- tema que Este es un tema que hay que insolayable. tratarlo y hay que Sí. aclararlo, ¿viste? Para Sí, todos, para sin los duda. propios, para los que también tenemos la suerte que nos siguen. Ahora vamos a hablar un poco del perfil del egresado y la egresada de hoy, que claramente no es el mismo, ni No, no que es en el tu mismo. época, ni que en la de No, Yami, no. ni que en la mía. Son todas épocas. Sí, ¿qué nos puedes contar un poco de qué es lo que ves desde tu lugar? Yo no voy a ser objetivo. Tengo No, el deber de no, decir. no. Aparte ninguno de acá es un poco objetivo, No, ¿no? Porque no. son generaciones. El graduado de mi época se iba en una formación de excelencia y el graduado de hoy sigue siendo igual, pero además tiene el plus de que tiene muchas más herramientas. Yo me formé en un plan de estudios en los cuales no había materias que hoy hay. El graduado hoy tiene la ventaja de ver derechos humanos mucho más específicamente. Antes era derecho constitucional, hoy tiene derecho ambiental como formación disciplinar, derecho del consumidor, derecho de integración. Cuestiones que en mi época, siglo pasado, se veían en el horizonte como nuevas perspectivas de la juridicidad. Me explico, nuevos horizontes para el estudio. Hoy el estudiante y por lo tanto consecuentemente creo, accede a una formación mucho más actual, muy actual. Y tiene muchas ventajas en términos de las herramientas que tiene. Yo siempre les digo, en mi época tenemos que hacer una fila interminable para anotarnos para las materias, para rendir, bajo el sol, bajo la lluvia, con los libros. Llegamos al salón y a veces no podías entrar porque estaba lleno de gente, o hacía frío, hacía calor. Hoy no sucede nada de eso. El estudiante ya ni siquiera desde la casa con la computadora, con el celular, se inscribe en las materias, sabe su nota, se anota en un turno de revisión de examen, se empadrona para cursar el año siguiente, y por el solo hecho de entrar al edificio de la facultad y conectarse al wifi, digamos, nuestro que provee la facultad, tiene acceso a las colecciones jurídicas y de jurisprudencia de doctrina y jurisprudencia más importantes que hay. Es inmensa la ventaja y las herramientas que tiene un estudiante. El desafío de nosotros los docentes es hacer que eso florezca en una formación aún mejor de la que tuvimos nosotros. En mi opinión, y con la necesidad de tener que ubicarlo en un contexto generacional, los jóvenes hoy tienen características muy diferentes a las nuestras en términos de
de inquietudes, son apasionados igual, pero la pasión la viven de otra manera, las relaciones humanas ya no son tanto como solo juegas la noche en un baile o en una, sino que son a través de las redes sociales. O sea, si bien soy más grande, ustedes también me acompañan en esto, somos una generación que ha sido testigo y protagonista, más que testigo de cambios sociales, pero el mundo cambió los últimos 10 años más que lo anterior 2000, si querés. Bueno, eso se refleja notablemente en la comunidad universitaria. Es un estudiante que sale muy bien preparado, con un plan de estudios que se empezó a implementar progresivamente en el año 2016, se terminó en 2021, con lo cual es nuevo relativamente, y sin perjuicio de que siempre hay que hacer algún retoque o pensar ya en cambios porque la sociedad avanza y la obligación de la universidad pública es acompañar, de la universidad en general, pero la pública más todavía por ese vínculo que yo les decía con la sociedad, de acompañar esos cambios, por ejemplo en la currícula. Por ejemplo en la currícula. Había cuestiones que los consejeros directivos que aprobaron el plan de estudio en 2015 no sabían que iban a pasar en 2026, por lo tanto ya vamos a tener que ir viendo cosas. Y sobre todo es un estudiante que sale con mucha más intensidad en la formación práctica, que saben ustedes que es un anhelo permanente en la formación, el de poder salir y encontrarse con herramientas prácticas más que las teóricas. No obstante eso, hay siempre un trasfondo la palabra no es carencia, pero de sentir que hace falta más práctica. Sí, eso puede ser. Pero también tenemos en cuenta que nuestra profesión, que es también un oficio y es una cuestión que se va haciendo con los años. Ustedes no son las mismas abogadas que eran hoy que cuando se graduaron, te quiero decir. Hay cosas que no se pueden enseñar en la facultad. Y no lo digo desde el punto de vista digamos, con pesar o asumiendo una incapacidad. Porque no se tienen que enseñar en la facultad, porque te la da el pasillo, porque te la da la calle, porque te la da el haber tratado con decenas de clientes, ya sabes que es distinto al primero. Hay cosas que sí o sí te las da la profesión. Nosotros tenemos una inmensa ventaja, que es que el título es habilitante. Entonces hacemos 4 cuadras al colegio ahora, decimos, señor presidente, quiero inscribirme en la matrícula, y al otro día puedes firmar una demanda. Pero no vas a tener necesariamente la misma capacidad, experiencia, decisión, carácter para manejarlo con 1, 5, 10 o 20 años de profesión. Y eso no lo puede enseñar la facultad. No lo puede. Te puede enseñar, sí, un poquito más. Nosotros tenemos, por ejemplo, 3 asignaturas prácticas en el ciclo de formación común. La práctica 1, la práctica 2, que es la antigua residencia del consultorio de minoría y familia, y la práctica profesional 3, que es el antiguo consultorio jurídico. Y tenemos prácticas profesionales en territorio, prácticas preprofesionales comunitarias y supervisadas en territorio en cada uno de los ciclos de formación especial, que son 2 en el plan de estudios. Derecho penal, derecho laboral, etcétera, etcétera. Y se van al territorio también. O sea, hay 4 materias que tienen una marcada intensidad en la formación práctica. Pero aún así siempre vamos a sentir que falta. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, no hay forma de incorporar algunas habilidades que solo te las da el caminar el pasillo del tribunal. Lo digo metafóricamente. Sí. El crecer ya sea en la rama de la profesión que decidas desarrollarte. ¿Estamos de acuerdo? El pasillo es digital. Digital. Yo digo pasillo porque sabés que, digamos, es una expresión metafórica. Pero es también el abogado de empresa ir a la empresa 5 años seguidos, o es atender una consulta, en fin, en una comisaría, todo eso. Sí, o tener referentes, viste que en otra profesión también te genera esto de buscar en quién también apoyarte para darte tu experiencia. Porque no todos la ejercemos igual. Y no, para nada. Otra de las riquezas que tiene esta profesión maravillosa. Te permite encararla de distintas formas. Siempre me refiero por derecha, honestamente, por supuesto. Y proveniente de la universidad pública, con los valores que sustentan la universidad pública. Porque tenés manera, te ubicás en el horario que querés, lo haces de tal manera, de la otra. Por eso te decía, considero que los estudiantes de hoy son privilegiados en cuanto a las herramientas que tienen, y ya te decía, un claustro de profesores de excelencia para formarse. Sentir, no digo que no pagas un centavo porque no es que es gratis, es no arancelada, pero que no tenés que pagar un arancel, una cuota para formarte con profesores de primer nivel. La biblioteca nuestra es de las más importantes de la región en términos jurídicos, hay muchos libros de juris. Es un lujo que nosotros queremos que se aproveche. Por eso soy tan apasionado cuando hablo de mi facultad. Sí. Yo te escuchaba y pensaba en este término, pensé exactamente, qué profesión maravillosa. Obviamente acá vamos a hablar de un lugar
romántico, porque nos apasiona. Sí, por supuesto, totalmente lo que la profesión hacemos que uno elige. desde el primer día. Tiene todos los costados, por supuesto, Sí, pero bueno, por si no tiene que ser o supuesto. deportista o No, artista, ese no, tipo. no, ¿Y no, no somos sí. eso? Por ahí Tal cual. nosotros notamos también algunos desafíos creo que también de una nueva generación de abogados que se viene formando ya hace un tiempo, no sería tan exclusiva ahora, que a muchos de nosotros nos formaron mucho en el litigio, ¿no? Estás pensado en una norma también, en un código que hubo muchos, que rigió muchísimos años para una generación que no, te diría los últimos 20 años se fue mutando, cambiando, Morigerando mucho eso. morigerando mucho, y la idea del En los distintos litigio, fueros. en los distintos fueros, los tribunales, la idea del tribunal, la idea del juez. Incluso nosotros en Jury siempre cuando entrevistamos La a mediación juiciales, ahí va. o las cuestiones alternativas Ahí a va. las penas preteridas. O sea, Ahí hay mucho, va. en Juicio todos los por fueros. jurado. Juicio ¿Qué íbamos por a pensar? jurado, ¿qué Aunque íbamos a estaba en la pensar? Constitución, ¿qué íbamos a pensar? Por ahí considerás que esas materias como negociación, mediación, ¿Cuál era? derecho colaborativo, derecho preventivo, Oralidad. oralidad, honorarios. Hablar de plata cuando nos formamos. Hablar de plata cuando nos formamos. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Qué dice la ley de honorario? ¿Cómo es esto, digamos? ¿Crees que son algunos de los... Yo sé que hay talleres y yo sé que eso se hace en varias de las universidades que uno tiene acceso y ha podido incluso hacer cursos y talleres. ¿Crees que eso puede ser materias que se vienen o lo mismo que el desarrollo de habilidades blandas? Mira, muchas las hay. Las hay, lo que estás diciendo. Nosotros acabamos de aprobar, por ejemplo, una diplomatura. Las diplomaturas están orientadas fundamentalmente a los jóvenes graduados de oralidad, que no es solamente litigación en materia penal, la oralidad en todos los fueros. Es inédita en la región, la aprobamos y ya estamos en trámite de inscripción para empezar a dictarla pronto. O sea, eso está. En la obra de refacción que les dije de la facultad destinamos un aula muy importante, la que históricamente fue el decanato, luego fue el aula 7, es un aula de juicio oral, un aula de litigación. Está armada como si fuera una sala de audiencias de un tribunal. Entonces el estudiante se forma ahí en esas habilidades. Y después hay también que reconocer que los docentes, que una gran mayoría de nuestro claustro son abogados que ejercen la profesión o son magistrados, están vinculados al sistema, son actores del sistema, incorporan en sus clases este tipo de cuestiones que la profesión ya ha ido recorriendo. Entonces el estudiante lo tiene, además de las cuestiones más allá de las curriculares, las extracurriculares, congresos, juicio por jurado, van sucediendo y se van acompañando los cambios. Luego, como te digo, está la habilidad de cada estudiante para ir viéndolo. Pero, por ejemplo, por estar vinculado con una institución hermana como es el Colegio de Abogados, yo veo el acompañamiento que hay del colegio, de las cajas profesionales, porque en el caso forense es un tema honorario. Hay una red de contención y todo un entorno para acompañar al joven o al estudiante recién graduado, ¿cierto? No solo la facultad, sino en esos primeros pasos que va dando. Y en la facultad está... O sea, es como cuando un chico empieza a caminar y lo tenés que acompañar hasta que desarrolla fuertemente esa idea. Nosotros intentamos desde la escuela de graduados hacer un acompañamiento, por supuesto con un énfasis, con la mirada, digamos, enfatizada en la formación, pero es un acompañamiento más amplio en esos primeros pasos en la profesión. Sí, necesarios, sumamente necesarios vos vas viendo que a medida que la sociedad se complejiza más o hay nuevos problemas que antes quizás no se hablaban, los había, pero quizás no se hablaban, necesitas una mirada. No se abordaban, no había herramientas, se van ¿viste? generando herramientas de abordaje. Bueno, mirá que soy una persona nostálgica, pero viste esa frase dice todo tiempo pasado fue mejor, no es así. Hoy hay una evolución que el derecho ha sabido acompañar, de esas cosas que no se hablaban y hoy sí. Sí, creo que sí. ¿Cómo viste vos en el transcurso de estos años, sobre todo desde la pandemia, que charlábamos un poquito hoy al principio, la irrupción de la inteligencia artificial en cada tarea que hacemos y en el sostén que es bien usado en el ámbito académico? Impresionante, impresionante. Vos sabés que doy un pasito más atrás. El incorporar herramientas digitales primero, desde la plataforma Zoom a todas las que vos te imagines, no solo nos significó para nosotros un puente muy importante para atravesar ese periodo tan difícil y sostener el vínculo con nuestros estudiantes, o entre toda nuestra comunidad. Se convirtió en una posibilidad de acceder en tiempo real y sin viajar a catedráticos extranjeros, a celebrar eventos académicos sin moverse, con la reducción de costos que implica. O sea, ha sido muy importante. Y luego, al haber sobrevenido la inteligencia artificial, termina, no digo termina en términos porque esto va evolucionando y está muy mal pensar que se llegó a algo, esto es cotidiano, pero viene a cerrar un círculo importante. Estuve esta semana, el lunes y el martes, en la UNDAV, en la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos reunimos una vez por año, todos los decanos
de facultades de Derecho de universidades nacionales. Tuve a mi amiga y colega Claudia Levín del Litoral, tuve yo y los 30 y pico de decanos de Facultad de Derecho de universidades nacionales. Y ya en cada una de las plenarias el tema de inteligencia artificial es uno de los temas fijos. En su momento había otro fijo, porque a irrumpir lo estamos incorporando, se da en las clases, tiene implicancia en las clases, tiene implicancia en exámenes. Tenemos la obligación de ver qué está hecho y qué no, en tesis de posgrado. O sea, ha venido a movernos estructuras del mundo de la gestión, pero también es una herramienta, o mejor dicho, sobre todo es una herramienta muy valiosa. Y se sabe también cómo se aplica en la justicia. Sí. Con las dificultades de estar frente a algo que todavía no calibramos en definitiva su dimensión, porque digamos, la evolución es cotidiana. Pero va camino a ser el gran protagonista, no solo de la educación, sino de la vida misma. De la vida, además, un desafío para los profesionales acompañar también estas evoluciones, digamos, ¿no? Porque a veces... Sí, o la regulación en materia de eticidad. Total, hay muchas aristas. Tiene muchas aristas, nuevos nichos de trabajo, es muy, muy grande, muy amplio, digamos, que nos va a requerir, yo creo, también viéndolo desde lo positivo. Porque a veces como que se intenta decir... No, siempre lo positivo. ¿Sabes por qué? Porque también la evolución y el avance es indetenible. Sí, no puedes hacer un día. No. En todo caso, incluso fíjate que en países, en sociedades mucho más avanzadas y desarrolladas, no le encuentran la vuelta a ver. Todos somos algo hay que regular. Esta semana apareció la primer ministro de Italia, viste, en ropa interior, y era todo un montaje de inteligencia artificial, parecía muy bien hecho. Lo que lleva siempre, digamos, cada determinada cantidad de tiempo se vuelve a analizar la necesidad de regularlo, pero a la vez cómo regularlo implicaría chocar con la libertad, hasta dónde. Sí. Y eso que la Unión Europea ya empezó con eso, y nosotros que todavía estamos como a merced de empresas privadas dando nuestra información libremente, por eso la obligación y la responsabilidad es pero mayor. No se detiene. No se va a detener. No se va a detener. Es una revolución, por eso yo te decía que el mundo para mí, los últimos 10 años, siempre digo, en mi casa de mis hijos, cambió más que los anteriores 2000 y va a ser cada vez más rápido. Porque nos sucede como seres humanos, la velocidad, digamos, del tráfico de la información hace que incluso perdamos conciencia de la importancia de algo que pasó ayer, porque pasó algo nuevo y eso no puede ser. No puede ser. Algo tiene que en algún momento calibrarse y ponerse en orden, ¿me explico? Sí, pero estamos como estás en el medio de la ola, el torbellino, y en algún momento tendrá que aquietarse para verse. Sí, seguro. Hernán, antes para ir cerrando esta entrevista, porque la verdad que esto amerita una entrevista número 2, claramente que vas a estar totalmente, ya estás convocado. El regreso. Ese va a ser el regreso. Hernán, ¿qué le dirías al Hernán de 18, 19 años que termina en la universidad y hoy se encuentra, mirá todo el recorrido, ¿no? Al abogado y al hoy decano. Mira, se lo digo a los estudiantes cuando entran y los primeros días que pasamos por los salones hablando y me ven como alguien, viste, lejano, ajeno, decano de la facultad. Y yo me pongo en mis 18 años, allá en marzo de 1990, tímidamente, subiendo la escalera de calle Córdoba al 2000 en la facultad. Primero no pensé que me iba a recibir de abogado. Nunca, siempre lo hice con mucha gente y lo volví a hacer, pero digo, siempre lo veía como que se me dará, llegará ese día. Y les digo que disfruten cada día. Porque es la etapa más linda y pasa muy rápido. Y te queda en el corazón. No hay un ser humano que sea graduado de universidad que no se acuerde de sus vivencias en la facultad. Entonces, les aconsejo siempre eso, que disfruten cada día. Las cosas lindas, porque la vida universitaria es un resumen de la vida misma. Tenés pasiones, amores, desamores, decepciones, angustias, frustraciones, esperanza. Todo sucede en la vida universitaria. Que lo disfruten, lo primero. Si yo pudiera volver tiempo atrás, aprovecharía algunas cosas que estudiaría más. Eso haría, estudiaría más. Me doy cuenta que la capacidad, que las oportunidades que hay son inabarcables. Hay graduados que pasan por ahí y no volvieron más. Otros que se quedan como docentes, otros que vuelven a algún curso. Bueno, yo hubiera estado más tiempo en la facultad, que casi vivía en la facultad. Sí. Pero después, bueno, se fue dando solo, me gustó la cuestión académica, me incorporé a una cátedra, fui docente. Por supuesto, nunca pensé que iba a tener el honor de que mis colegas de la comunidad me elijan decano. Y ha sido está siendo una experiencia de vida fascinante. Sí, le dedico mucho tiempo y espero que algún día puedo decir que se me recuerde bien. Vamos por eso, digamos, sería la meta. Bien.
Bueno, esperemos que lo próximo... Le quita la mucho gestión esté tiempo a más otras cosas. tranquilo. Sí, claro. Le eso quita es- mucho tiempo a eso- otras Eso cosas. no hay duda, eso no hay Que duda. vamos a ponernos al día cuando termine Cuando, esto. claro, por eso te iba a decir, no vamos a decir ni cuándo ni nada, sino qué vas a hacer después de estos cargos secundanciales que los venís ejerciendo hace un tiempo, Le pero voy todo a- tiene una fecha. No, le voy a dedicar más tiempo a mi estudio, por supuesto que por supuesto con gente que colabora, pero Sí. yo siento ganas de hacer mucho más fuertemente eso, porque ya te digo, me apasiona la profesión. Dedicarle más tiempo a mis hijos, que crecieron, digamos, pasaron años sin que yo esté tan cerca por todo esto, porque le dedico mucho tiempo. Le voy a dedicar más tiempo a otra de mis grandes pasiones, la gran pasión de mi vida, que es el Club Atlético Newell's Old Boys, Acá estamos en todas. que formo parte, así que voy a dedicarle mucho más tiempo. Tenés la ventaja de que somos santafesinas, así que no vamos a entrar en nada En de polémica. eso. No, en no, polémica. no. Podés hablar tranquilo. Nadie con nos ha eso, puesto contra la pared. Habrá más simpatía con algunos. No, bueno, nadie nos ha puesto en la pared todavía. Son esas preguntas que no le hacen a la abogada que está hablando. No, todavía nadie nos ha hecho esa pregunta como que Y voy a hay saber a preferencias. Me imagino. Hay que hacer un adelanto. Mirá, Hay me lo preferencias. imagino totalmente. Pero aparte hay diferencias. Hay preferencias y hay diferencias. No, está todo Alguna así. compartirá Sí, colores con otra no. Y otras no. Otra no. Sí, hay. No, y sabés Pero que bueno. voy a ir mucho a la facultad, porque no deja de ser una presión ser docente, viste, dar clase, pero ver siempre que esté todo. Yo voy a ir con más libertad y más despojado de presiones. Porque Eso. es muy lindo uno que ha venido a los cursos y a todo lo que ha ofrecido la Universidad Nacional de Rosario. Es muy lindo verlo del otro lado también, Es por supuesto, hermoso, mucho es más hermoso. relajado. Hace 7 años que no me pasa. Y pero- claro, es mucho más relajado y se entiende lo que está diciendo. Bueno, que este tiempo de gestión pueda ser un poco más tranquilo. Esperemos, porque esperemos. la verdad Claro. que te has Y encontrado con el mismo compromiso. ¿Viste? con un montón de sobresaltos que has sabido enfrentar. Así que bueno, de nuestra parte, un agradecimiento. Hoy nos acompañó el doctor Hernán Bota. Y bueno, los esperamos y las esperamos como siempre en una nueva edición de Julis al Paso. Gracias, Hernán. No, al contrario, muy agradecido, me he sentido muy cómodo y aparte muy orgulloso de que hayan pensado en mí y en nuestra facultad para charlar un rato de esto. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.